Vale, pues hola y muy buenas. Primero me presento, soy Fernando Daniel Jaime Alonso, estudiante de Ingeniería Electrónica Industrial de la Escuela Politécnica Superior de Málaga, y voy a explicar mi programa que va enfocado a la asignatura de automatización industrial. En este programa manejaremos el software VALS Studio, el cual nos ayudará al control, manejo y programación de un robot Staubli TX60. Para empezar a explicar todo este código, he optado por ir explicando función por función, subprograma por subprograma, lo que vamos a hacer, ¿vale? Empezaremos principalmente por cinta sensor. Y mejor aún que empezar, diré el funcionamiento de nuestro robot. ¿Qué va a hacer de cara a cuando programemos este programa? Bueno, cuando introduzcamos este programa en el ordenador. Este programa, la función en general del robot, lo que va a hacer va a ser dibujar o representar a través de piezas. Va a representar usando los 7 segmentos letras, números, y en base a ellos va a hacer varias funciones que ya iremos detallando conforme vaya pasando el vídeo. Empezaremos principalmente con cinta sensor y también explicando a qué se debe ese subprograma. En este subprograma vemos cómo vamos a controlar el robot y además una cinta y un sensor, lo que quiere decir que van a trabajar a la par. Pero, sin embargo, trabaja secuencialmente. Eso quiere decir que, para empezar este programa, empezaremos leyendo la línea de código y vemos qué hace en cada momento. En este momento, vamos a limpiar la pantalla la cual estará viendo el usuario. Añadiremos el título para que el usuario sepa que estamos almacenando las piezas, ya que este programa me ha enfocado a almacenar las piezas desde nuestra cinta hasta nuestro almacenamiento. Cabe concretar las definiciones de que va a haber 3 posiciones fundamentales en este programa. Estas son P-cinta, la cual va a ser el punto donde recoge o bien suelta el robot las piezas. Segunda posición, el almacén. El almacén para nosotros será donde tengamos todas las piezas almacenadas en paralelo a la hora de querer, por así decirlo, empezar a representarlas. Y para acabar, la tercera posición, y muy importante, será la tabla donde vamos a poner a representar, por así decirlo, los números o las letras. Por tanto, empezaríamos el programa haciendo unas cuantas funciones de pantalla para que el usuario pueda ver lo que estamos haciendo y que espere, porque son 14 piezas las que vamos a almacenar. Recordemos que vamos a hacer un 7 segmento de 2 dígitos. Para empezar, ponemos la cinta a True para que empiecen a venir las piezas. Mientras tanto, mientras la posición del almacén nuestra, el n posición alma, significado número de piezas en el almacén, sea menor que 14, que es nuestro objetivo, vamos a... Esto de aquí sirve para programar y simular en el ordenador. Sin embargo, cuando vayamos a usar este programa en la realidad, con quitar esto de aquí ya nos valdría. Por tanto, mientras la posición del almacén sea 0, 1, 2 hasta 14, vamos a entrar en este bucle. Este bucle consistiría de: si el sensor es igual a true, la cinta se va a parar, llamamos a la función goToPoint, la cual explicaremos próximamente, pero haciendo un breve resumen, consistiría en una función de 2 argumentos, la cual nos dice el sitio donde va a ir el manipulador y si va a coger o soltar la pieza. En este caso, cogería la pieza, falso significaría coger y true significaría soltar. Por tanto, cogeríamos la pieza de P-cinta, llamaríamos a la función goToPoint de nuevo
y en este caso la mandaríamos a su correspondiente posición. En este caso empezaríamos en la posición 0, P almacén 0, y sería true porque soltaríamos la pieza. Después de este proceso, este procedimiento, seguiríamos con la cinta a true. Sin embargo, al ser programación, este bucle se volverá a repetir rápidamente y seguirá la cinta en true hasta que de nuevo el sensor obtenga otra pieza, detecte otra pieza. Cabe recordar que sumamos una pieza más a nuestro posicionamiento, por lo cual estamos en nuestro recorrido a conseguir todas las piezas en el almacén. Ahora tendríamos una pieza en el almacén, pero seguiremos haciendo este bucle hasta obtener las 14 piezas. Una vez acabe este bucle, he optado por poner que de cinta, la cinta se pare. Después de ello, escribiríamos aquí un condicional, el cual debemos explicar el porqué de este condicional. Esto se debe a que a la hora de poner dos dígitos no había problema. Sin embargo, cuando yo ponía un dígito, el primer dígito del dos dígitos se me quedaba. Pongamos un ejemplo para verlo más claro. Supongamos que el almacenamiento que tenemos es de 12 piezas, un 1 y un 2. Sin embargo, las piezas se irán sumando y restando, dependiendo de cuántas piezas haya en el almacén. Supongamos que hacemos un procedimiento, un subprograma, y ese número de piezas tiene que ser reducido hasta un ejemplo de 9. Por tanto, sería el número impreso por pantalla 1, 2, 1, 1, el 11, 1, 0, el 10, y a la hora de escribir un 9, lo escribiríamos aquí, no aquí. Por tanto, no veríamos aquí un 9, no veríamos que hay 9 piezas en el almacén, veríamos que hay 19. Este pequeño error, por así decirlo, se puede solucionar poniendo un 0. Por tanto, cuando el número sea menor o igual que 9, vamos a tener 0 y el número. En este caso, 0,9. Si fuésemos bajando, sería 0,8, 0,7, etc. Esa es la razón por la cual usamos este condicional. Cabe destacar que en todos los procedimientos vamos a ir mostrando al usuario cuántas piezas hay en ese momento en el almacén. Esperamos un segundo. Limpiamos la pantalla, le damos gracias al usuario por la espera del almacenamiento y que en breve elegirá un modo de funcionamiento. En este caso, estos son los 3 segundos que espera el usuario, segundos suficientes para que la persona que esté leyendo la pantalla le dé tiempo a leer lo que va a hacer próximamente. Vemos aquí B programa false, lo que significaría que este subprograma ha finalizado. Este booleano lo único que haría aquí sería indicarnos de que se ha salido de este subprograma. Para seguir con este tutorial, pasaremos a explicar las dos funciones clave, las cuales nos ayudarán a decirle al robot qué número queremos dibujar en cada momento. Cabe detallar de que vamos a separar en dos subprogramas cada dígito, ya que tendremos varios modos de funcionamiento en los cuales, por ejemplo, no usaremos el dígito de la izquierda. Es por eso que tenemos aquí el subprograma que se encargará de decidir si poner una pieza o quitarla. Empezaremos con la explicación del funcionamiento del programa este. Este programa, si nosotros llamásemos al programa posicionar e introdujéramos todos sus argumentos a falso, le estaremos diciendo al programa que queremos que todos los segmentos estén apagados, por llamarlo así de un modo. Eso quiere decir que nuestro objetivo, que nuestra finalidad con poniendo todo a falso, es que no haya ninguna pieza en ese dígito. Por tanto, si pusiéramos todo a true, dibujaríamos el robot se encargaría de poner todos los segmentos en ese dígito.
Cabe destacar y recordar de que esto controlaría el segmento de la izquierda y posicionar 1 controlaría el dígito de la derecha. Aquí también llegaría un momento en el que hay que explicar varias cosas del programa y problemas que hemos tenido en él. Un pequeño problema ha sido la no capacidad, sino la no posibilidad de poner un bucle en este caso. Como podemos ver, esto se repite para cada segmento. El segmento 0, el 1, 2, 3, 4 y así hasta el 6. En total serían 7 piezas. Por tanto, no haría falta explicar posicionar 1, ya que es una copia exacta de posicionar. En principio lo usamos juntos, pero decidimos separarlo ya que en algunos modos de funcionamiento no nos hacía falta realmente usar el otro dígito. En este caso, nos haremos la primera pregunta. ¿Por qué no hemos usado aquí un bucle for? Y la pienso responder con facilidad. Simplemente porque tras darle muchas vueltas a la programación, a nuestro software, no hemos conseguido introducir un array de booleanos, lo que nos hubiera permitido aquí introducir otro valor que vaya variando conforme vaya un ciclo. Me explico. Lo ideal, para no repetir totalmente estos 7 segmentos, hubiera sido hacer este bucle de aquí hasta aquí iría, repetirlo y tan solo cambiar este valor de aquí. Quiere decir que este valor iría cambiando como estos ceros. Irían pasando 0, 1, 2, 3, 4, así hasta el 13, haciendo un total de 14 piezas. Sin embargo, vemos aquí la razón por la cual no hemos podido hacer un bucle. Y es que a la hora de elegir un parámetro, hemos intentado poner un booleano en array. Sin embargo, no sabemos el por qué, pero no nos dejaría poner más de 3. Esto no es el caso si la variable hubiera sido declarada aquí. En este caso sí nos permitiría hacer un array de tantos booleanos como queramos. Sin embargo, como es un parámetro, pues no nos lo permite. Y esta es la razón por la cual me veía la obligación de explicar esto, porque seguramente al ver el programa, al corregirlo, se dará cuenta de que ¿por qué no hemos hecho aquí un for? Ya que es una cosa que se repite, como estamos viendo. De hecho, no es más que ir de posición en posición cambiando los números de aquí, los cuales podrían haber ido cambiando en un bucle for y podría haberse quedado en tan solo unas 50 líneas de código. Sin embargo, esta es la razón por la cual hemos hecho esto. Ahora empezaremos a explicar la programación. Empezaríamos con un if, un condicional. Como recordamos, aquí en cada argumento va a ser un objetivo que vamos a tener para cada posición. Por lo tanto, nos centraremos en el primer objetivo. Si yo en el primer booleano he introducido un true, significa que quiero que en el dígito de la izquierda, en el segmento 0, haya una pieza. ¿Qué pasa? Que si esto se cumple y además en esa posición no hay ninguna pieza, el robot se encargará de ir al almacén a por su correspondiente pieza, recogerla, esperamos el movimiento. Una vez cogida la pieza, vamos a la posición en el segmento 0 y soltarla. Esperamos su movimiento. ¿Qué ha pasado? En este caso, hasta ahora lo que ha hecho el robot ha sido decir, vale, tú quieres que ahí haya una pieza. Pero, sin embargo, bpos lo tengo a falso. Significa que ahí no hay ninguna pieza. Por tanto, te voy a poner una pieza. El robot se encarga de ir al almacén, coger la pieza y ponerla en la posición que queríamos. Tras ello, hay que recordarle al programa, oye, la posición 0 ya ha cumplido el objetivo, por tanto está a true. Hay que recordar que el usuario estará viendo en tiempo real cuántas piezas hay en el almacén, por tanto la variable n posición alma debe ser reducida a -1.
En este caso de aquí, volvemos a explicar el if que explicamos anteriormente. Y espero haya quedado clara la razón del por qué, para que, con el ejemplo de antes que dije, para que no haya un 19 en el caso que debe de haber un 9. ¿Vale? Eso fue el ejemplo que usé anteriormente. En este caso, ¿qué pasaría si fuera al contrario? Supongamos que yo introduzco un booleano en falso, es decir, yo quiero que no haya ninguna pieza. Y la condición esta, si se cumple a la vez que esta, entrará. ¿Qué condición hay? Que el objetivo sea que no haya ninguna pieza, pero que ahí hay una pieza. Por tanto, el robot, pensando a grosso modo, dirá: vamos a quitar la pieza y mandarla a su almacén. Que eso es justamente lo que hace. Mandamos hacia la posición del segmento 0, recogemos la pieza, esperamos el movimiento, vamos al almacén y soltamos la pieza. Esperamos el movimiento y ya estaría un procedimiento parecido al anterior, pero inverso. En vez de mandar una pieza hacia un lado, la cogemos de ese lado y la mandamos al otro. Cabe destacar también que una vez completado este movimiento, debemos decirle que a partir de ahora la posición de el booleano de la posición va a ser el objetivo. El objetivo era falso, por tanto le vamos a decir que ese segmento ahora no está escrito. Sin embargo, también hay que recordar que hemos sumado una pieza al almacén. Sumaremos una más. Y otra vez aquí, el mismo if, que nos permitirá mostrar al usuario con certeza cuántas piezas hay en el almacén. Y ya estaría prácticamente el código explicado. ¿Por qué? Pues porque ya realmente es una repetición. Cabe destacar que realmente me hubiera gustado poder hacer todo esto en un bucle for y no tener que estar copiando constantemente. Eso no hubiera sido así de no ser que el programa nos hubiera dejado hacer un array de booleanos en parámetros. Sin embargo, con esto ya está completa la explicación de posicionar y posicionar uno, los cuales eran, como recordamos, funciones con 7 argumentos, los cuales argumentos coincidirán con todas las posiciones de un dígito. Vale, pues seguiremos la explicación del programa con GoToPoint, la cual hemos supuesto aprendida en la función anterior. En este caso bastante cortita. Es una función que, explicándola a grosso modo, con tan solo 2 argumentos, vamos a decirle al robot que vaya a un punto y, dependiendo de su valor booleano, vamos a decirle si tiene que coger la pieza o soltar una pieza que ya tenía él. Por tanto, vemos que tenemos 2 argumentos. Uno es un tipo punto y otro es un tipo booleano. En este caso, moveríamos la herramienta con una velocidad normal, nominal, a una aproximación de este punto, la cual está elevada a 200 milímetros en el eje Z. Esperamos que realice el movimiento. Ahora pasaríamos a un movimiento lento y lineal. Cabe destacar que debe ser lineal para que coger bien la pieza correctamente, hacia el punto que realmente queremos coger la herramienta, y a una velocidad más lenta, para así no evitar las inercias del robot. Esperamos el movimiento y, en este caso, si el valor booleano que hemos introducido era true, por tanto le hemos dicho al robot que tenía una pieza antes y que por tanto la suelte. Sin embargo, si el valor booleano hubiera sido falso, en este caso le diremos al robot que cierre la herramienta. Eso quiere decir que el robot atrapará la pieza. Habiendo hecho un movimiento u otro, y tras un delay de 1,5 segundos, para asegurar la buena soltura y la buena acogida de la pieza, nos dirigiremos también linealmente hacia el punto aproximación de nuevo. Y este sería el básico funcionamiento de nuestra función GoToPoint, la cual ha sido reciclada de programas usados anteriormente. Para seguir con este tutorial pasaremos a la explicación de 2 modos de funcionamiento, los cuales serían letras y números. En este caso, para explicar
su funcionamiento, llamaremos, en el caso de letras, a false. Todo a false a posicionar 1. Llamaremos a la función posicionar como explicamos anteriormente. Ya hemos explicado antes la función posicionar, por lo tanto deduciremos que lo que queremos aquí será limpiar, borrar el dígito de la izquierda, para así dibujar y representar todos estos números a la derecha. Empezaríamos el bucle. En este caso se trata de un programa que nos va a pedir el uso de las teclas desde la F1 hasta la F8, siendo así desde 271 hasta 278. En este caso va a entrar en este bucle, ya que en NumInterface la valoraremos al principio en 0. Tras ello pediremos al usuario que nos introduzca uno de esos botones, desde el F1 hasta el F8. Dependiendo de qué botón pulse el usuario, entraremos en un caso u otro. Esta función es bastante simple, gracias a haber usado a la función posicionar, ya que ella misma se encargará de poner y quitar piezas a su juicio. Si pongamos un ejemplo, supongamos que pulsamos el botón F1. En ese caso entenderíamos un 271. En ese caso entraríamos en este caso de aquí. Lo que quiere decir que nos va a dibujar una letra A. Eso quiere decir que, teniendo en cuenta y imaginándonos cómo sería el segmento, la parte de arriba va a estar a true, va a haber una pieza. Arriba a la derecha en vertical también habrá otra pieza. Abajo también habría otra pieza. Aquí abajo no habría otra pieza. Aquí sí la habría y también la habría aquí en medio. Es algo parecido a un 8, sin embargo el segmento de abajo no estará a true, estará, como pone en este caso, a falso. Pongamos otro ejemplo, pasaremos al caso de la letra B. En este caso, y para distinguirla, por así decirlo, del número 8, la hemos dibujado, la hemos representado en minúscula. Eso quiere decir que sus dos segmentos, el de arriba, el 0, y el de la derecha arriba, el 1, van a estar a falso. Lo que le queremos decir al robot es de que se encargue de que él gestione para que ahí no haya piezas. Sin embargo, en las otras sí debe de haber piezas. Como hemos visto hasta ahora, el robot se encarga de hacer un chequeo de cada una de las piezas y comprobar que están a falso o a true. Así seguiríamos con todas las letras hasta la G. Supongamos que ahora el usuario pulsase el 278, lo que haría que saliéramos del bucle. Por tanto, saldríamos hacia afuera, el programa valdría falso, quiere decir que el programa ha acabado. NumInterface volvería a valer 0 y esto se debe a que es lo que usamos para obtener los valores de f. Y el modo de funcionamiento también volvería a falso. Este modo de funcionamiento será explicado en breves minutos para saber cómo hemos hecho el trabajo en paralelo entre la pantalla y todas las funciones. Para acabar, un end y ya estaría finalizado la explicación de letras. Para seguir con este tutorial, pasaremos a la explicación de números y contador a la vez. Y la razón es porque se asemejan bastante. En ambas, lo que vamos a obtener va a ser la representación de números, desde el 0 hasta el 99. Sin embargo, son dos modos de funcionamiento diferentes. En números, nosotros, el usuario introducirá por pantalla un número y el robot representará ese número. Sin embargo, en contador será diferente. Si el usuario introduce un número, el robot hará una cuenta hacia adelante desde 0 hasta el número que el usuario nos ha escrito por pantalla. Empezamos con números, que es realmente de donde sale contador. Ambos tienen la misma base. Empezamos con NumInterface igual a 0. Esto serviría para que a la hora de salir del programa no haya problemas con bucles repetitivos.
n doble dígito será el dígito que la persona vaya a introducir. Lo inicializamos a 0. Esto se debe a que si no, no podrían, a veces, habría momentos en los que no entraría en este bucle, que es lo que nosotros queremos. Aquí vemos cómo le pedimos el número al usuario. Al pasar a while, al bucle while, entraríamos, cumpliríamos, porque valdría 0, es decir, la primera entrada al bucle estaría asegurada. Sin embargo, aquí, dependería de si el usuario ha introducido un número mayor que 100. En este caso, si el número cumple que sea menor que 100, va a valer y va a ser confirmado el movimiento, por así decirlo, el programa. Es decir, me explico, va a realizar el movimiento, va a poder dibujar un número de 2 cifras. En el caso en el que sea un número como el 100 o mayor, no lo va a poder representar porque solamente estamos controlando 2 cifras. Supongamos que vamos a hacer un ejemplo que es como mejor entendemos a veces la programación. Entremos con un 65, ¿vale? Introducimos un 65. Lo cumple, por tanto entraríamos en el bucle y pasaríamos a este condicional, que su objetivo, por así decirlo, es separar nuestro número. Queremos que n doble dígito 1 sea el 5 y n doble dígito 2 sea el 6. Sin embargo, vemos que aquí el condicional realmente tiene más cosas de las que necesitaría a primera vista, ¿no? Y vamos a explicar el porqué. Esto se debe a que a la hora de he hecho el 56 por una razón, y es porque es el número que me empezó a dar problemas si no introducía esto. Eso quiere decir que cuando yo introducía un número como por ejemplo 56, en ese caso lo que el programa hacía era dividir 56 entre 10 y obtendríamos 5,6. Hasta ahí tenemos el valor de n doble dígito 1. Tras ello pasaríamos a la obtención del segundo valor, el 6. Y en ese caso sería pues hacer el porcentaje para obtener su segunda cifra. En este caso aquí entraría un 6 puro, nada más, sin decimales. Pero aquí es donde estaba el error. Aquí nos entraba un 5,6 y a la hora de representar el número, VALS Studio no elimina los decimales, por así decirlo. VALS Studio aproxima. Por tanto, aproximaba el 5,6 al 6, haciendo así que en vez de dibujar un 5 y un 6, dibujara un 66. Sin embargo, con este algoritmo, lo que nos encargábamos era de que esto no ocurriese. En el caso en el que dividiendo el número entre 10 y su resto fuera mayor o igual que 5, debíamos hacer una especie de cálculos, ¿vale? Sin embargo, aquí vemos como realmente hicimos esto para, por así decirlo, que quedara más claro en la explicación. Es decir, viendo que por un lado haría falta hacer un bucle y por otro lado no hacía falta hacer nada. Si nos damos cuenta, esto es igual que esto. Esto nos haría así a la hora de hacerlo en un robot real, pero funcionaría de la misma manera, sería equivalente, por así decirlo. Lo he vuelto a poner así para que sea más fácil la explicación. Quiere decir que analizaremos solamente los números los cuales sean mayores o iguales que 5, su segunda cifra, de la derecha. En este caso, el 56 sí entraría aquí, ya que su resto valdría 6, y sería mayor o igual que 5. Calcularíamos su segundo dígito, aquí tendríamos el 6, y aquí obtendríamos el 5,6. Pero queremos eliminar ese 0,6. ¿Qué haríamos? Es por eso que hemos calculado antes esto de aquí. Para poder decir que a partir de ahora el 5,6 va a ser igual que 5,6 menos 0,1 por 6. 5,6 menos 0,6 es igual a 5. Por tanto, obtendríamos el número en limpio. Es decir, nada de decimales.
realmente esto no nos haría falta aquí. Repito que este bucle es simplemente para ver la explicación que hicimos en el procedimiento de aprendizaje. Era simplemente para ver que a unos números les hacía falta hacer este ciclo, y a otros números no, porque prácticamente los aproximaba hacia abajo, no hacia arriba. Tras esta explicación de este condicional, que se repetirá también contador, pasamos a la obtención de los dos dígitos, los cuales vamos a introducir por pantalla. Vamos a dibujarlo, vamos a decirle qué dígito vamos a escribir por separado. En este caso, pues escribiríamos separado el 5 y el 6. En este caso tenemos dos switches, aquí uno y aquí otro, los cuales van a depender de varios casos. Supongamos que en este caso era el número 5 el primero. Nos iríamos al caso 5, llamaríamos a la función posicionar, la cual se encarga de gestionar el dígito de la izquierda, y escribiríamos un 5. Al acabar este switch, entraríamos en el otro y entraríamos en el caso 6, ya que tenemos un 56. En este caso, llamamos a la función posicionar 1, que se encarga de gestionar el dato de la derecha, y escribiríamos un 6. Aquí ya, una vez acabado, volveríamos, una vez que hemos entrado al bucle, no podríamos pedirle otra vez, no pasaría más por aquí. Por tanto, le pediremos de nuevo a la persona, decidimos que el programa fuera repetitivo, es decir, que siempre la persona pudiera meter un número diferente y lo dibujáramos, en vez de tener que estar entrando constantemente al programa. Por tanto, aquí, otra vez, de nuevo, cogeríamos un valor que la persona introdujera, y si fuese, supongamos que fuera un valor que no respetase los límites y fuera 102, ¿entraría en el bucle? No, en este caso no entraría en el bucle porque no se cumple esta condición. Pasaríamos fuera del if, del while. Otra vez iniciaremos las variables y decimos que el programa ha acabado. Como hemos visto también anteriormente, todavía no hemos entendido del todo por qué b programa es igual a falso en cada vez que termina cada programa. Esto se debe a que lo veremos próximamente en pantalla. Y hasta aquí sería la explicación de números. Pasaríamos a contador y sería prácticamente lo mismo, tan solo que usaríamos un while que haría, por así decirlo, de nuestra posición. En vez de nosotros ir metiendo números constantemente, 1, 2, 3, 4, el propio ordenador se encargará de ir haciendo una sucesión de números. En este caso cabe destacar que hemos decidido que para un contador queremos que todo se vea claro, y para empezar ponemos todas las posiciones a falso. Lo que quiere decir que vamos a mandar cualquier pieza que haya, lo mandamos al almacén. En este caso le pedimos otra vez un número al usuario, y si entra en nuestro bucle, n repeticiones nos valdrá el contador, empezará en 0. Mientras que n repeticiones no sea igual que el número que hemos introducido, este número de aquí vendrá a ser el tope, por así decirlo. Supongamos que introducimos, como hemos dicho antes, un 56, que es nuestro número de ejemplo. Este número será el contador 0, y el bucle se irá repitiendo 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 56. En este caso, este condicional, lo hemos explicado anteriormente, es el mismo que tendríamos en este caso de aquí, y haría exactamente lo mismo. Por eso lo he puesto de la misma manera. En este caso, mostraríamos al usuario los dígitos que vamos a contar, en este caso. Tras ello, hacemos exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Tan solo que, en este caso, el primer segmento que vamos a dibujar va a ser un 0, 0, ya que la cuenta empezaría en 0, 0. Y aquí tendríamos el primer switch, como anteriormente vimos en número, y el otro switch que controlaría pues el segundo segmento. Y hasta aquí sumaríamos una pieza más. Quiere decir que llegaremos hasta el número que el usuario nos ha pedido en una cuenta, por así decirlo, continua. Iríamos sumando 1, 1, 1, 1, hasta llegar a ese número. Programa igual a falso, y como siempre volvemos a inicializar toda la variable para que no exista ningún problema. Y hasta aquí la explicación del número y contador.
Antes de seguir con el programa, quiero dejar claro de que el programa que realmente es el oficial, por así decirlo, el final, va a ser esta parte de aquí, como comenté antes, eliminada porque no es necesaria. Es decir, esto lo que va a hacer va a ser que simplemente todos los números que vayan entrando le vayamos borrando el decimal. Sin embargo, cabe destacar que no nos haría falta para aquellos números de 2 cifras, los cuales su segunda cifra no fuera 5 o mayor. Esta es una breve explicación para que se viera el programa que realmente vamos a mandar al profesor. Vale, para continuar con la explicación del programa seguiremos por inicializar. En este caso, inicializar no realizaría casi ningún movimiento, excepto el de ir a home. Para ello, esta explicación también vendrá dada por un vídeo que voy a dar justamente entre medio para explicar esta parte de aquí abajo. Por tanto, empezamos con el programa inicializar. En este caso, empezaríamos mandando el robot a su posición joint home, lo que significaría exactamente el robot en vertical. Esperamos a que termine el movimiento y la pinza por predeterminada viene abierta. Empezaremos aquí a introducir que el usuario nos introduzca varios datos, con lo que nosotros a partir de ahora jugaremos con ellos. Jugaremos me refería a que vamos a permitir que el usuario no dependa simplemente de decir la pieza que tengo no es la misma de siempre, por lo tanto tengo que irme al programa a cambiar la pieza. No. Lo que buscaba con esto era que nada más empezar el programa el usuario pudiera decir cuánto mide su pieza, cuánto espacio tenemos en el almacén para tantas piezas y cómo va todo gestionado. En ese caso sería longitud de la pieza. Es simple. La parte más alargada de la pieza vendría como longitud de la pieza. El ancho de la pieza. Separación y separación en el almacén. Longitud y ancho quedan bastante declaradas, porque son la pieza, son dimensiones de la pieza. Pero separación y separación en el almacén la explicaremos en 1 o 2 minutillos. Antes voy a explicar esto. Para explicar también esto, junto con esto, en un vídeo que tengo aquí guardado. En este caso, todas esas variables se las vamos a pedir al usuario. Mlong, ancho, S y separación del almacén. Para empezar, le diremos al robot que en el puesto de trabajo todavía no hay representada ninguna letra y ningún segmento está puesto. Eso realmente también estaría predeterminado en posiciones. Sin embargo, al tener una función como es inicializar, pues nos aseguramos mejor de ello. Tras ello, modo de funcionamiento también lo ponemos a 0. Y esto es bastante útil porque este va a ser el parámetro que vamos a poder cambiar a gusto del usuario. Vamos a decirle cuántas piezas hay en el almacén o si no las hay. Esto lo que haría sería saltarse el paso de cinta sensor. ¿Y esto a qué se debe? A que a la hora de simular en Stauble, ¿vale? Cada vez que ejecutaba el programa tenía que esperar que el robot pusiera todas las piezas en la tabla, ¿vale? Lo cual era bastante tedioso tener que esperar que todas las piezas estuvieran dentro para después darme cuenta de que había otro error. Por tanto, cambiando únicamente esto de aquí, saltaría el paso de ir a cinta sensor, lo que nos llevaría directamente a los modos de funcionamiento. Ahora empezaremos definiendo esta transformación de aquí y esta transformación de aquí, ¿vale? Para ello vamos a explicarla con un vídeo que tengo por aquí. Sería este de aquí exactamente. Y veremos, vamos a comprobar que esto esté grabando para que todo se vea bien. Estaría el vídeo aquí, vale. Empecemos explicando cómo va a ser nuestro posicionamiento en el almacén. Para ello deberemos definir un punto, ¿vale? Varios puntos, 3 puntos en específico, ¿vale? Los 3 puntos importantes que hay que poner para empezar cualquiera vez que pongamos el programa. Se pueden guardar, pero en cada vez que empezábamos y moviéramos un poco
nuestro espacio de trabajo, deberíamos cambiarla. Este sería el P inicio. Como podemos ver, este es el que nos dará la posición en X y Z y la rotación, la cual nos servirá para hacer el fnum que tenemos aquí. Fnum sería el frame, que en este caso sería el frame referido a todo este espacio de trabajo. Quiere decir que tanto el punto como todos los puntos los hemos puesto siempre en el centro de la pieza y van a ir todos referidos a este caso de aquí, ¿vale? En este caso sería la explicación del espacio de trabajo para representar los segmentos. Cada uno irá nombrado por un número: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta el 13, ¿vale? Tras ello, vemos un total de 14 piezas y veremos que ahora vamos a definir el almacén, que también sería un frame que viene referido a un punto. En este caso sería el P chapa, que nos daría el P almacén. Tras ello, vemos que las piezas serán gestionadas de esta manera, ¿vale? Pero la primera pieza no va a ser el P chapa, el punto de aquí. La primera pieza estará trasladada en un eje, al igual que la otra pieza de aquí será trasladada en el otro eje. Tenemos por regla general de que el segmento de la izquierda va a ser gestionado por estas piezas de aquí y el segmento de la derecha va a ser gestionado con las piezas estas de aquí. Esta parte sería bastante breve y sería la explicación del P chapa. Ahora iríamos con la cinta. En este caso tendríamos el robot Stauly y el sensor colocado aproximadamente por aquí. En este caso tenemos que aquí iría la cinta. O sea, tanto sensor como cinta. Hay que aclarar que cinta nosotros va a ser una entrada. Es decir, nosotros podemos decir cinta falso y la cinta parará, y cinta true y la cinta se moverá. Sin embargo, sensor no es así. Sensor es tipo salida. No, es decir, que nos da un dato. Nos da true si hay algo, si ha encontrado algo, si ha detectado algo, por así decirlo, y false si todavía no ha detectado nada, ¿vale? El punto de la cinta será referido aquí. En este caso no nos hará falta ningún frame, ya que no vamos a poner más puntos más que este, ¿vale? He aquí una pequeña aclaración de los 3 puntos más importantes que van a estar aquí referidos. Y esta explicación era simplemente para no tener que estar explicando la inicialización. En este caso, cada punto va a estar aquí inicializado y dependiendo cuál sea, por ejemplo, penum, los puntos penum van a estar referenciados, como vemos en Geometry, como podremos ver aquí, van a estar referenciados al F, que sería el frame de donde vamos a representar los números. Sin embargo, si nos vamos más abajo, aquí está explicado que está puesto en almacenamiento. Es decir, que el P almacén le va a dar su punto, se va a transformar en el F almacén, ¿vale? Lo que hacemos aquí es coger 2 puntos, el P inicio y el P chapa, y lo referenciamos a sus correspondientes frames. Tras ello, acabaría el programa. Y como ya dije, es un programa simplemente de inicialización. Por tanto, en ningún momento, o casi en ningún momento, se va a mover el robot, a no ser que el robot no se encuentre en el home, en casa. Esta sería la explicación de inicializar. Seguiremos ahora con la explicación de desalmacenar. Un programa el cual se encargará de mandar todas las piezas a la cinta. Si recordamos bien, cinta sensor, este programa se va a encargar de hacer justamente lo contrario, ¿vale? Por tanto, el usuario no tendrá que salir del programa y entrar de nuevo para expulsar las piezas por la cinta y volver a retomarlas. Eso quiere decir que, en este caso, el robot se va a encargar de, primeramente, vaciar todo el segmento que haya dibujado, o bien también llamado representado en la tabla,
y los va a mandar al almacenamiento. En ese caso, mientras la posición del almacenamiento sea mayor que 0, si recordamos aquí era al contrario, mientras eso se cumpla, vamos a entrar dentro de este bucle. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si el sensor está falso? ¿Vale? Si el sensor está falso, pondríamos la cinta a falso. Eso quiere decir que... Explicamos primero este. De sensor igual a falso. Eso quiere decir que no hay ninguna pieza en la cinta. Por tanto, no podemos... así nos evitamos fallos del robot. Porque en caso de que pueda haber una pieza, el robot va a intentar ir a ese punto, al P cinta que explicamos anteriormente. Y en ese caso se puede llegar a romper. Puede haber un error ahí. Por tanto, esa es la razón por la que pusimos que solo si el sensor fuera falso, la cinta pararía, ¿vale? Y el robot tendría el permiso para coger una pieza del almacén, cogerla, mandarla a P cinta y soltarla. Tras hacer ese movimiento, queremos que la pieza se vaya, que avance, ¿vale? Por tanto, ponemos cinta a true y, como recordamos también que hacíamos anteriormente, sumábamos al almacenamiento, ahora restaremos una posición al almacenamiento. Recordemos que el usuario siempre va a poder ver en todo momento cuántas piezas hay en el almacenamiento. ¿Qué pasaría si en vez de encontrarse con que hay espacio para soltar la pieza, no hubiera espacio y nos encontráramos con una pieza en medio? Lo que va a hacer va a poner la cinta a true, va a mover la cinta durante 5 segundos, los cuales son más que suficientes para que la pieza avance y no haya ningún problema y pueda colocar la pieza con normalidad. Sin embargo, si nos topásemos con otra pieza, se volvería a repetir de nuevo el bucle y tendría otros 5 segundos más hasta que hubiera espacio libre. Lo que así nos evitamos pequeños accidentes con el robot. Seguimos con la también ya conocida, como explicamos anteriormente, condicional, que nos servirá para mandarle el concreto número de piezas que va a haber en el almacenamiento. Esto ya lo explicamos anteriormente, por lo tanto pasaría a lo siguiente, que será acabar el bucle. Cuando acabe el bucle, significará que la pieza ha sido trasladada y la cinta será falsa. Por tanto, la cinta parará. Como siempre, finalizamos el programa inicializando esto, que son las variables que siempre nos harán falta tocar, y B programa falso porque el programa ha acabado. Vale, para acabar ahora la explicación ya, finalmente, pasaremos a la gestión en paralelo. Eso significa que una vez explicado todos los modos de funcionamiento y todo lo que vamos a hacer en el programa, vamos a hacer una parte de simulación como si estuviéramos nosotros dentro del programa haciéndolo y compilándolo. En primer lugar, el robot empezaría inicializando. Eso quiere decir que le pediríamos al usuario las dimensiones de la pieza, la separación en el almacén y varios datos principales. Después de ello, tenemos cinta sensor. Este es el caso que nos podríamos saltar si estuviéramos simulándolo aquí en el simulador, ¿vale? En el caso en el que hubiera 14 piezas ya almacenadas, tan solo tendríamos que decirle al programa que hay ya 14 piezas almacenadas y no tendría que almacenar ninguna, por tanto cinta sensor pasaría de largo, por así decirlo. Empezamos el Task Create, que serían los dos programas en paralelo, que son pantalla y selector de modo. A grosso modo, veremos que selector de modo se encargará de llamar a las correspondientes funciones, también conocidas como modo de funcionamiento, mientras que pantalla nos irá gestionando al usuario de cuántas piezas hay en el almacén, en qué modo de funcionamiento estamos. En el menú nos dirá cuántos modos de funcionamiento hay, qué podemos hacer, cómo podemos salir del programa, ¿vale? Por tanto, esta sería la explicación de Start, bastante simple, una entrada dos secuenciales y una en paralelo, dos tareas en paralelo, perdón. Vamos a empezar por ejemplo, selector de modo. Bueno, perdón, empezaremos las dos a la vez porque van en paralelo, las haremos a la vez. Confirmaré que esto está funcionando, vale. Pantalla, selector de modo. Ambas se van a repetir cíclicamente en un bucle. En un bucle el cual nunca acabará a menos que la persona pulse F8. En ese caso, el programa llamará a stop
stop. Dirá que el programa está acabando. Le mandamos, le decimos al usuario que el programa está acabando, mientras las piezas se van borrando y se van guardando en el almacén. Y le ponemos al usuario que el programa pues ha acabado. Si las piezas estuvieran almacenadas, pues esta función se ejecutaría, pero no se movería el robot. Y ya pues volvería a home con una velocidad normal. Aquí acabaría el programa. Están explicados, por tanto, start and stop. Por tanto, pasaremos a seguir la explicación de estos dos últimos modos, que van en paralelo. Como repetíamos, no va a salir del programa, no va a acabar nunca, hasta que, a menos que le pulsemos a F8 en el menú. Por tanto, aquí le pediremos a la persona, en el primero bucle entramos seguro. Después es cuando le pedimos a la persona una tecla. En ese caso, que digamos una tecla desde la F1 hasta la F6, el programa hará una cosa u otra, ¿vale? En este caso, selector modo simplemente se encargará de llamar a los programas, ¿vale? Como ya dijimos anteriormente. Vale, tras un pequeño corte en la grabación, creo que ha habido un pequeño corte, seguiremos. Seguimos por aquí. Selector de modo. Será el encargado de llamar a los subprogramas. En este caso también conocidos para mí como los modos de funcionamiento. Letras, contador, número, desalmacenar y cada uno de ellos, ¿vale? En este caso, letras, repetiremos el funcionamiento de cada uno. Letras, vamos a dibujar letras en el dígito de la derecha. Pero, antes de empezar el programa, pues limpiaremos el dígito de la izquierda, para que a la izquierda no haya ninguna confusión. Y solamente dibujaremos letras. Estas letras van a ser pedidas desde el F1 hasta el F7 al usuario, desde la A hasta la G. En este caso tenemos contador. Contador le va a pedir al usuario un número y va a hacer una cuenta desde el 0 hasta el número que le hayamos dicho, usando así los dos dígitos y empezando la función limpiando la mesa de trabajo. Llamaríamos en el modo 3 a números, lo cual nos permitiría dibujar cualquier número que queramos. En este caso, como para empezar usaremos cualquier número, no hace falta limpiar la mesa, ya se encargará el robot de dibujar el número que nosotros queramos. En el modo 4 tenemos desalmacenar, el cual será el encargado de mandar las piezas a la cinta. Sería diferentes casos. Supongamos que las piezas están almacenadas. El robot simplemente las mandaría a la cinta. Supongamos que las piezas todavía hay dibujado un 18. El robot principalmente se encargaría de eliminar el 18 y tras ello mandaría las piezas a la cinta, ¿vale? En el modo 5 tenemos su función inversa. Supongamos que nos hemos arrepentido de soltar las piezas de la cinta y queremos volver a almacenarlas o simplemente cambiar las piezas porque hay alguna rota o cualquier motivo, cualquiera. Por tanto, podríamos llamar a la función call cinta sensor para poder almacenar de nuevo las piezas. En el modo 6 tendremos una simple limpieza del espacio de trabajo. Simplemente va a eliminar todas las piezas que haya en los dígitos y las va a mandar al almacén, que no es lo mismo que desalmacenar, ya que desalmacenar nos la mandará al almacén y tras ello nos la mandará por la cinta. Tras acabar este programa también, como lleva cada uno de ellos, mandaremos de que ha acabado el programa. Terminaríamos este if y este while si y solo si el valor vale F8. Ahora hagamos el pensamiento en paralelo. ¿Qué estará pasando mientras tanto en esta función? Mientras tanto, esta función tampoco saldrá del bucle. Las dos irán acompañadas. Es por eso, por tanto, de que esta va a tener que ir gestionándole la pantalla en cada modo de funcionamiento. Nada más empezar el programa queremos que la persona pueda ver sus distintos modos de funcionamiento, desde el 1 hasta el 6, incluyendo también la posibilidad de poder salir del programa dándole a F8. La razón por la cual ponemos un delay aquí es porque la escritura de la pantalla será una repetición continua, lo que nos causaba un fallo que era la constante repetición y parpadeo de la pantalla. Esto solventaba ese problema. Pasaremos por tanto a un switch, el cual es totalmente parecido a este que tenemos aquí, solamente que es un condicional, exactamente lo mismo. ¿Qué pasaría si pulsáramos F1? Por tanto, aquí vemos por fin
lo que hemos estado viendo anteriormente, que el programa siempre se estaba acabando, ¿vale? Pues aquí vemos que el programa empieza y todo esto de aquí, toda esta información al usuario la va a recibir hasta que el programa se apague. Este es realmente el algoritmo que me permite el estar enseñando esto por pantalla al usuario y que no parpadee la pantalla y que tampoco salga de ella. Por tanto, vamos a enseñar todo esto mientras el B-programa esté en funcionamiento. Supongamos que entramos en letras y va a estar funcionando constantemente hasta que el programa diga que ha acabado. He aquí el algoritmo que complementaría a la pantalla. Una vez terminado el programa, escribiríamos de nuevo que vamos a volver al menú y ya pues volveríamos de nuevo al menú de opciones, que sería exactamente este de aquí. Y así sucesivamente con una y cada una de los programas. Si pulsáramos F2, el programa siempre empieza, ponemos por pantalla a la persona, al usuario, lo que va a hacer el programa, o bien si tiene que introducir un número, o bien una letra, o bien algo diferente. Y esperamos a que el programa se termine. En caso en que el programa se termine, queremos decirle al usuario por qué ha acabado en algunos casos. Es por ello que decimos este condicional aquí. Eso quiere decir que si el número que ha introducido la persona es mayor o igual que 100, le diremos al usuario que no se ha podido entrar en... No ha podido llegar hasta ese número, ya que nuestros dígitos son solo 2, no 3. Por tanto, si introduce un número mayor que 100 o igual que 100, le denegaremos la acción y le mandaremos al menú en 3 segundos. Dejamos 3 segundos, que son más que suficientes para que el usuario comprenda lo que ha ocurrido y pueda leer el error, por así decirlo. Tras ello, ¿qué pasaría si la función se ha complementado perfectamente y el número que ha escrito estaba bien, está correcto? En ese caso, le diremos que hemos llegado al número que él nos ha dicho y que le redirigiremos al menú. Escribimos otra vez menú y ya estaría. Pasamos ahora rápidamente ya por los siguientes modos. En el caso 3, el programa empezaría y no pararía de enseñar esto hasta que el programa finalice. Le enseñamos al usuario esto, volvemos, termina y de nuevo otra vez el menú. Pasa lo mismo otra vez con el modo 4. Expulsamos a la cinta. Le decimos que vamos a expulsar a la cinta, que espere mientras se desalmacena, ya que es un proceso que puede tardar unos 2, 4, 3 minutos, dependiendo del modo que estemos usando en su velocidad. Y cuando termine, le dirigiremos de nuevo al menú. Y así sucesivamente con todos estos modos. Y hasta aquí el vídeo de la explicación de mi programa para el 7 segmentos de 2 dígitos. Espero que todo haya quedado muy claro y que la finalidad de este vídeo era pues principalmente la fácil comprensión de todo el programa y cuáles han sido sus algoritmos, detalles. Por ejemplo, el momento en el que no puedo hacer un bucle. Creo que era realmente necesario decirlo y explicar el por qué no he usado un bucle. Cabe destacar ya por última vez que de haber conseguido aquí un bucle, se hubiera hecho perfectamente en 50 líneas un programa entero. Y bueno, hasta aquí el vídeo y espero que se haya entendido todo muy bien y gracias por la atención.